Hoy vamos a estar hablando sobre el pueblo que conoce a su Dios. Ese es el título de nuestro mensaje en esta mañana. Y quiero iniciarles contándole una historia en una reunión de varios creyentes. A alguien se le ocurrió la idea de dar gracias a Dios en voz alta y recitar algún versículo que le gustara. De esa manera cada uno recitaba una porción de las Escrituras hasta que se levantó un famoso declamador y recitó de una manera magistral el Salmo 23. Al culminar todos lo aplaudieron. Después de le tocaba a un anciano, y cuando al anciano le tocaba participar, se resiste y alega que no sabe mucho de las Escrituras y que además el salmo que iba a recitar ya lo había dicho el famoso declamador. Pero por la insistencia de los hermanos, al fin se decide hablar y con sus ojos cerrados, comienza a recitar el mismo salmo, el Salmo 23. Cuando finaliza y abre los ojos, todos estaban llorando, por lo cual él preguntaba asombrado el porqué de las lágrimas. ¿Por qué están llorando? Y el declamador se le acercó, lo abrazó y le dijo: es que nosotros conocemos el salmo, pero usted conoce a quién va dirigido el mismo. Lamentablemente, al igual que el declamador, así viven muchos creyentes. Conocen las Escrituras, pero no conocen a Dios. Cuando Daniel habla sobre el versículo que nosotros vamos a trabajar hoy, que es Daniel 11:32, rápidamente anótelo allí. Daniel comienza a describir el panorama, un panorama profético muy negativo para la nación, para el pueblo de Israel, que iba a acontecer unos cuantos años después. Sin embargo, Daniel describe en todo el capítulo 11, comienza a hablar de todo el odio de este hombre que se iba a levantar en contra del pueblo de Israel. Nosotros conocemos a través de la historia que ese hombre no era nada más y nada menos que Antíoco Epifanes, un hombre que odiaba profundamente al pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de ese panorama y a pesar de todo lo que sucedió, cuando usted lee en la historia de lo que hizo Antíoco Epifanes, Daniel tiene una palabra positiva, una palabra de ánimo, una palabra que rompía con todo ese aspecto negativo que iba a atravesar el pueblo de Israel. Y como se los dije a los pastores que nos acompañaron en el clamor por Venezuela, nosotros como líderes, como pastores, estamos llamados a impartir una palabra de ánimo, una palabra de aliento ante las circunstancias y ante los problemas que se nos están presentando día a día, no solamente en el país, sino a nivel individual, en nuestra familia, con nuestros hijos, en el matrimonio, con nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que tener una palabra de aliento en medio de todas estas situaciones adversas en nuestra vida. Y Daniel, que conoce de esto, Daniel en el capítulo 11, versículo 32, Daniel dice unas palabras que son claves para este tiempo. Y esas palabras son: el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y yo en esta mañana quiero desafiarte, como siempre lo he tratado de hacer en nuestros programas de apuntes teológicos. Primero, desafiarte a tener conciencia, una conciencia bíblica, una conciencia cristocéntrica. También a desafiarte a ir más allá, a pasar de lo posible a lo imposible, a ser una persona que se levante en el nombre del Señor, se muestre fuerte en las situaciones difíciles, en las situaciones de apremio, en las situaciones de crisis, y actúes. Hace unos programas atrás hablé sobre un tema, se busca, y di 4 características de los hombres y mujeres que Dios está buscando en este tiempo. Y una de esas características era que un verdadero intercesor, un verdadero hombre o mujer de Dios, buscaba el favor de los demás, no su propio favor. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que seas esa persona que se muestre fuerte en las situaciones difíciles. Y no solamente que te muestres fuerte, sino que actúes en el nombre del Señor. El martes, si mal no me equivoco, también conversamos sobre atrévete a cambiar tu historia. Entonces, siempre mis mensajes, aunque tienen un gran contenido teológico, son mensajes que te invitan y te desafían a cambiar esa forma de vida.
a ser distinto, a ser diferente, porque Dios nos llamó para que seamos personas, hombres y mujeres distintos. Y Daniel le habla al pueblo de Israel. Ahora ubícate por favor en Daniel 11:32. Y Daniel le habla al pueblo y le dice: señores, los que realmente conocen a Dios, conocen a su Dios, se muestran fuertes y actúan. No se trata sencillamente, como lo dije en unos programas atrás, no se trata de encerrarnos en una habitación a orar todo el día, a ver qué Dios va a hacer. Esa es una parte que tenemos que hacer. Pero el pueblo que realmente conoce a su Dios se muestra fuerte y actúa en las situaciones difíciles. Cada domingo que usted va a la iglesia, cada día que usted va a la congregación, usted va a esa iglesia a ser entrenado, a ser capacitado a través de la palabra para enfrentar las situaciones difíciles. Las situaciones fáciles cualquier persona las puede sobrellevar, pero las situaciones difíciles han sido creadas para moldear y para formar nuestro carácter. Entonces, cada reunión, cada servicio de oración, cada predicación, cada mensaje, cada enseñanza, lo que hace o lo que hacemos al transmitirla es entrenarle, capacitarle para los momentos difíciles. Y Daniel le habla al pueblo y le dice: el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Existe una gran advertencia que tenemos en el libro de Oseas. Es el que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y usted se preguntará: ¿cuál conocimiento, pastor? ¿El que me da la universidad, Rema? ¿El que me da el instituto teológico? ¿El que me da el diplomado? ¿El que recibo en un discipulado? ¿Cuál conocimiento? Y ese conocimiento es base, ese conocimiento es fundamental, es importante el conocimiento teórico, pero también es importante el conocimiento relacional. Y Oseas también se refiere a ese conocimiento relacional. El pueblo que realmente tiene un conocimiento de Dios, no teórico, sino práctico, un conocimiento a diario, un conocimiento vivo con el Dios vivo, ese pueblo realmente se muestra fuerte y actuará. Los creyentes contemporáneos viven en temor, viven atentos, angustiados a los acontecimientos noticiosos, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. Viven preocupados por la situación a su alrededor, casi sin esperanzas y sin Dios, como dijo el apóstol Pablo. Lamentablemente muchos de ellos son como este declamador, que conoce muy bien las Escrituras, que puede pronunciar perfectamente las Escrituras, pero que no conoce relacionalmente a Dios. Entonces tenemos muchas personas que pueden tener un conocimiento teórico, mas no práctico de Dios. Por eso este mensaje, Daniel dice: el que realmente conoce a Dios desde el punto de vista relacional se mostrará fuerte y actuará. Quisiera apoyar esto que estoy diciendo con un pasaje de las Escrituras. Recuerde que es apuntes teológicos y toda nuestra base siempre va a estar fundamentada en la palabra de Dios. Vaya a Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 dice de la siguiente manera: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Y yo creo que usted que me está escuchando, quisiéramos llegar a entender y a conocer a Dios, pero de una manera relacional, no como el declamador, sino como el anciano, que cuando comenzó a recitar el Salmo 23, todo el mundo entendía que él tenía una relación con Dios, no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista relacional. Y Jeremías sigue hablando y dice: pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Fíjense qué interesante que Jeremías diga esto cuando Jeremías fue el que pasó toda una noche atado a las puertas del templo por dar una profecía, la profecía que Dios estaba mandando en ese momento. Jeremías fue abofeteado por declarar la palabra correcta. El mismo Jeremías recibe la palabra del Señor y le dice: mira, Jeremías, el que quiera gloriarse, gloríese en esto, que me entiende y me conoce. Así que
Qué interesante que nosotros en este tiempo no podamos mostrar tal vez todos los títulos y todas las credenciales y todos los certificados que podemos tener y adquirir, que son importantes, pero más importante es tener esa relación con Dios, es conocer a Dios, es saber cómo Dios se está moviendo en este tiempo, qué está haciendo Dios, qué realmente le está importando a Dios en este momento. Perdónenme, pero a veces hay iglesias, hay personas que hablan de avivamientos y avivamientos, pero sus avivamientos son locales, son internos y no sale de allí. Entonces, hermanos, necesitamos saber realmente, entender y conocer a Dios. Yo quiero tomar en esta mañana 3 ejemplos de hombres que realmente conocían a Dios, pero no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico, de esa relación con Dios. Así como decía Jeremías, estos hombres, si tenían que gloriarse, se deberían gloriar en que entendían y conocían a Dios. Y quiero comenzar por el primero. El primer hombre que quiero mencionarte en esta mañana es David. David era valiente y David formó un grupo de valientes. En la Biblia los llaman los valientes de David. La Biblia no registra cómo fue esa transformación de hombres enlutados, de hombres temerosos, de hombres sin dinero, de hombres deprimidos, fracasados socialmente. Y cómo se dio esa transformación en la cueva de Adulán. De verdad, muchas personas todavía están tratando de buscar la fórmula, de saber qué palabras utilizó David, qué palabras de motivación dio David para cambiar la vida de estos hombres. Créame que si la tuviéramos mucho dinero comercializando estas palabras de David, porque estas palabras transformaron la vida de hombres y mujeres de una vez por todas. La Biblia no destaca el tiempo que tuvieron en la cueva de Adulán, pero sí destaca que los hombres entraron de una forma y salieron transformados de ese lugar. Meditando en este pasaje, creo que una de las cosas que hizo David fue hablar de la misma manera que habló Daniel. ¿Y qué dijo Daniel? Daniel dijo, el pueblo que conoce a su Dios, y subraya ahí esa frase, que conoce a su Dios, se mostrará fuerte y actuará. Y yo creo que David, en esa cueva, para que pudieran salir valientes guerreros, David tuvo que tener ese grupo de valientes y no hablarle de él, sino hablarle del Dios que él conoce. Y al ellos conocer a ese Dios, entonces por eso se mostraron como un pueblo fuerte y actuaron. Entonces yo les decía a los pastores que fueron el sábado a la reunión, si nosotros queremos tener un grupo de valientes como los que tenía David en esa cueva, no le hablemos de nosotros, hablemosles del Dios que nosotros conocemos, ese Dios que abrió el mar rojo por la mitad, ese Dios que dio provisión durante 40 años en forma consecutiva, continua, a todo un pueblo en un desierto. Ese Dios que pudo alimentar multitudes con unos cuantos peces y con unos cuantos panes. Ese Dios que multiplicó y que avanzó en medio de las dificultades. David conocía a Dios. Por ello, cuando va a pelear con Goliat, muchos veían el tamaño de Goliat, muchos veían la fuerza, muchos pensaban que David no podía. Pero aunque David tenía muchas personas a su alrededor que estaban viendo el tamaño de Goliat, David tal vez estaba pensando en el tamaño, pero la diferencia de lo que pensaba David era lo siguiente. Mientras los demás veían lo grande y lo poderoso que era Goliat, David vio su tamaño y pensó, Goliat es tan grande, pero tan grande que es imposible que falle. Entonces, cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una dificultad, hermano, no esté viendo la dimensión del problema. Y si a alguien viene y se lo recuerda y le dice, qué grande es el problema que tiene, qué grande es el Goliat que tienes, usted va a decir lo mismo que dijo David. Este problema es tan grande, este Goliat es tan grande,
pero yo tengo un Dios, creo en ese Dios, conozco ese Dios, me muestro fuerte y es imposible que falle. Es imposible que falle, es imposible que Dios no me dé la solución, porque mi Dios es más grande que el problema que se me pueda presentar. Entonces, David formó un grupo de valientes porque él no desgastó el tiempo hablando de él, hablando de sus desventuras, hablando de sus situaciones negativas. David le hablaba del Dios que él conocía, del Dios del Salmo 23, del Dios que David dice: ¿cómo llego a mi Dios? ¿Cómo llego a Dios? El justo, el limpio de manos es el que puede llegar a Dios. David les decía a ellos: aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. David le hablaba continuamente del Dios que él conocía. Al hablarle del Dios que él conocía, ellos conocían a ese Dios, se mostraron como un pueblo fuerte y por eso actuaron. Porque Dios es fuerte, es poderoso. Hay personas que se centran en las situaciones. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios nos centramos en los atributos de Dios, no en las situaciones que están a nuestro alrededor. Y Caleb era un hombre que también conocía a Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Números capítulo 13, vemos que él fue enviado a una misión junto con Josué y otros hombres a explorar la tierra prometida. Y ellos, o Caleb y Josué, traen un informe totalmente distinto a los otros exploradores o a los otros espías. Y en Números 14, 22, nosotros vemos la respuesta de Dios, porque después de este informe se establece, y el capítulo 14 nos los dice, hay un registro como una especie de motín, ¿sí? Porque el miedo llevó una rebelión abierta a la nación de Israel contra Moisés, porque está bien, los 10 espías dijeron: sí, es una tierra que fluye leche y miel, está bien, los frutos son grandes, pero hay gigantes. Y cuando usted lee en el capítulo 13, versículo 33, ellos dicen: también vimos allí gigante, hijo de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Ellos nunca hablaron con los gigantes. Ellos imaginaron lo que los gigantes estaban pensando. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Así le parecíamos a ellos. Toda esta idea de langostas, eso se gestó en la mente de los espías. Ellos nunca hablaron con los gigantes. Entonces, ¿cuál fue el producto de esa palabra incorrecta para un momento tan importante para el pueblo de Israel? Muchas veces estamos en un proyecto, vamos avanzando en una actividad en la congregación, en la iglesia, y alguien viene con una palabra incorrecta en el momento correcto. Eso desanima al pueblo. Eso desanimó al pueblo de Israel. Y aunque era verdad que los frutos estaban allí, ellos decían: no pensamos en los frutos, que fue la promesa, la palabra prometida, sino que comenzaron a pensar fue en los gigantes. Y en lo que supuestamente pensaron los gigantes sin nadie haber escuchado de los gigantes. Pero en el capítulo 14, y Dios bendiga a todos los hombres que son como Caleb. Caleb da el informe correcto y dice: ok, sí, está bien, hay gigantes, pero debemos subir y tomar posesión de esa tierra, porque sin duda la conquistaremos. ¿Por qué Josué y por qué Caleb hablan de manera distinta a los otros 10? Una sola razón. Y Daniel nos lo dice: el pueblo que realmente conoce a su Dios se muestra fuerte y actúa. Caleb no hablaba de acuerdo a las circunstancias, Caleb hablaba de acuerdo al conocimiento relacional que él tenía con Dios. Caleb siempre mantuvo la promesa por encima del problema. Lo voy a repetir. Caleb siempre mantuvo la promesa de Dios por encima del problema o de la dificultad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros como cristianos? Que le damos prioridad más al problema que a la promesa que Dios nos ha dado. Pero Caleb hizo todo lo contrario. Él le dio prioridad a la promesa y no al problema. Y en el verso 22
Dios hablando, dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Se dan cuenta? El problema de este pueblo, que no tenía una comunión, un conocimiento relacional con Dios. Josué y Caleb sí. Y Dios dice, el problema de ellos es que han visto mi gloria, han visto señales, han visto lo que hice en Egipto, han visto la provisión en el desierto, y ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. ¿Cómo han tentado a Dios 10 veces? En sus rebeliones, cuando no creen la palabra que Dios le dio, cuando no creen la promesa que Dios le dio. Y en el verso 23 dice Dios: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Versículo 24. Pero mi siervo Caleb, y yo quiero que allí por favor usted subraye su Biblia. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu y decidió ir en pos de mí. O sea, en otras palabras, mi siervo Caleb sí me conoce. Por eso es que Caleb se muestra fuerte. Y por eso Caleb dice: sí, yo noté que hay gigantes, pero igual debemos subir y tomar posesión de esa tierra, porque sin duda la vamos a conquistar. Caleb, al igual que David, vio gigantes. Pero Caleb estaba determinado, porque conocía a su Dios, que los gigantes no iban a detener la conquista. Yo no sé cuál es el problema que te está aquejando en este momento. Yo no sé cuál es la dificultad que tú puedes estar teniendo en este momento. Pero sí te puedo decir algo. Ese problema, esa dificultad no es más grande que el Dios que tú conoces. Si tú conoces a Dios de una forma relacional y no teórica, te vas a mostrar fuerte ante esta dificultad. Y no solamente te vas a mostrar, vas a actuar en el nombre de Jesús. Y Dios sigue hablando y dice: Caleb tiene un espíritu, otras Biblias la traducen una voluntad diferente, porque él decidió ir en pos de mí. Dice el Señor: yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué, pastor, nos tenemos que mostrar fuertes ante las dificultades? ¿Por qué tenemos que perseverar en medio de la crisis? Porque al igual que Nehemías, al igual que Caleb, tú no estás peleando nada más por ti. Tú estás peleando por tu familia. Tú estás peleando por la generación que viene después de ti. Entonces a veces tenemos un pensamiento muy egoísta y muy humano. La promesa es para mí, la promesa que Dios me dio, la promesa que Dios va a hacer. Sí, pero esa promesa tiene una correlación con tu generación, con la gente que viene detrás de ti, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Esa bendición, esa promesa que Dios ha dado a mi vida va a afectar positivamente a mis generaciones. Y Caleb lo entendió. Caleb lo entendía, David lo entendía, y muchos hombres que conocían a Dios lo entendían, porque Dios es un Dios multigeneracional. Dios no va a determinar una promesa sencillamente para un ser humano. Cada promesa que llega a tu vida va a impactar positivamente tus generaciones. Es por eso la importancia de mantenerte firme. Tal vez ahorita tengas alguna dificultad muy fuerte y me digas: pastor, no puedo. Sí puedes. Sí puedes en el nombre del Señor, porque de tu decisión va a depender la bendición que va a ser transferida, que va a llegar a tus otras generaciones. Y Dios le habla a Caleb y le dice: como él creyó en mí, porque él me buscó, porque él me conoce, se mostró fuerte y actuó, yo lo meteré en la tierra donde él entró. ¿Se da cuenta? Actuó, él entró. Dios dice: en esa tierra que entraste, yo te voy a ubicar, no solamente a ti, sino a tu descendencia, y tendrás la posesión de esa tierra. En otras palabras, Caleb es de lo que conocen, se muestran fuertes y actúan. ¿Qué necesita nuestro país? Nuestro país necesita de hombres y mujeres que realmente conozcan a Dios, no de forma teórica, sino de una forma práctica, de una forma relacional. Al conocer a Dios de una forma relacional, nos vamos a mostrar fuerte ante las dificultades que se nos presenten, sociales, políticas, espirituales,
no importa, nos vamos a mostrar fuertes. Y no solamente nos vamos a mostrar, vamos a actuar, porque a eso nos mandó el Señor. Yo no sé cuáles son los proyectos que usted tiene de parte de Dios, yo no sé cuáles son los proyectos que usted tiene para su congregación, pero no actúes como si no conocieras a Dios. Hay personas que actúan como si no conocen a Dios y actúan con temor, con angustia, se muestran débiles, actúan como un pueblo que no conoce a su Dios. El pueblo que conoce a su Dios se muestra fuerte. Pastor, pero es que por dentro estoy derrumbado. Muéstrese fuerte, porque su fortaleza y su fuerza proviene de Jehová de los ejércitos. No es suya, es del Señor. Muéstrese fuerte y actúe en el nombre de Jesús. Yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, en lo social, en lo político, en lo financiero, donde una minoría quiere imponer su modo de pensar, y esa minoría es la agenda homosexual, y esa agenda homosexual ya llegó a la asamblea a través de la figura de Tamara Adrián, ya llegó. Ahora, ¿qué hacemos, pastor? ¿Dejamos que las cosas ocurran? ¿Dejamos que se firme un proyecto en nuestro país? No, por supuesto que no. Tenemos que mostrarnos fuertes a favor de las familias. Tenemos que mostrarnos fuertes a favor de las buenas costumbres, de la moral. El pueblo que realmente conoce a su Dios se mostrará fuerte, no débil, no con dudas. Y como conoce a su Dios, se muestra fuerte, no retrocede y actúa. Caleb tenía la opción de retroceder. Caleb tenía la opción de cambiar su forma de pensar como la pensaron los otros 10. Pero Caleb dijo, no, yo conozco a Dios y Dios es más fuerte que esos gigantes. Por eso me muestro fuerte. Y aunque, vuelvo y le repito, el grupo de 10 y el grupo de 2 vieron las mismas cosas, Josué y Caleb se enfocaron en la promesa, en el fruto, mientras que los otros 10 se enfocaron en el problema. ¿En qué te estás enfocando tú en esta mañana? Ya me queda poco tiempo, pero quiero culminar con ustedes con otro de los hombres que realmente conocía a Dios, se mostraba fuerte y por eso actuaba. En días pasados, revisando en mi biblioteca, busqué algunos libros y por casualidad abrí uno de Myles Munroe, a quien pude conocer de una manera personal acá en Venezuela. Y en su libro El espíritu del liderazgo, él decía, los verdaderos líderes no tienen trabajos, tienen asignaciones de por vida. El reconocer la tierra para Caleb no era un trabajo común o corriente, basado en su opinión. Era una asignación de por vida y por entenderlo así, fue que dio el informe correcto ante la orden de conquista, que era la orden correcta. Entonces, Caleb entendía que el hecho de ir a ver la tierra, a espiar la tierra, no se trataba de un trabajo común y corriente que era dado a cualquier persona, sino Caleb entendió que esa era la asignación de su vida. Y cuando usted está en su ministerio haciendo las cosas no como un trabajo, sino como una asignación de vida, usted va a crecer, usted va a prosperar, porque eso no es un simple trabajo. Los verdaderos líderes no tienen trabajos, tenemos asignaciones de por vida. Por último, quiero hablarle de Nehemías, un hombre que recibió un informe contrario y devastador de su ciudad natal, y que la palabra nos habla de su reacción ante esta situación. Estuvo varios días ayunando y orando al Dios del cielo. Luego trazó una estrategia de trabajo y actuó. Nehemías se mostró fuerte ante las críticas de sus enemigos, y usted lo sabe. La Biblia nos lo dice. Ante los argumentos y palabras de desánimo, pero sus palabras siempre fueron de acuerdo al Dios que él conocía. Vamos rápidamente. Nehemías 1, 5 y 6. Nehemías 1, 5 y 6. Tome nota y después usted lo lee con calma. Y dije, hablando Nehemías, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarde el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Déjeme decirle que cuando usted analiza esta oración, Nehemías no oró como un hombre que no conocía a Dios, sino como un hombre que conocía a Dios. Nehemías oraba como alguien que conocía a Dios. Le dice, tú guardas el pacto
tú eres misericordioso, amas, guardas los mandamientos, amas a los que aguardan tus mandamientos, abiertan tus ojos para oír la oración de tus siervos. O sea, Nehemías habla como una persona que tiene una relación con Dios, no como un declamador que menciona algunos versículos bíblicos porque suenan bien para el momento. Y Nehemías dice: yo hago ahora esta oración delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados de los hijos de Israel hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En otras palabras, Nehemías le dice al Señor: Señor, sé que hemos fallado. En Nehemías 4:14, para culminar, dice: cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que Él es grande y temible. ¿Por qué Nehemías le dice acordaos del Señor? Porque Nehemías conocía a su Dios. A alguien que no conoce a Dios no puede decir: no tengas miedo. Nosotros le decimos a ustedes que nos escuchan: no tengan miedo, avancen en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a nuestro Dios. Y nuevamente le repito, el pueblo que conoce a su Dios se muestra firme, fuerte y actúa. Quiero terminar con estas palabras. Es por ello que te animo y te digo: si conoces a tu Dios, nada será imposible para ti. Si conoces a tu Dios, las tormentas tendrán que enmudecer. Si conoces a tu Dios, sabrás que no hay escasez delante del Dios que todo lo provee. Si conoces a tu Dios, todo lo podrás hacer de acuerdo a sus riquezas en gloria. Por eso te insto a mostrarte fuerte y a actuar por tu familia, por tu congregación, por tu nación, por Venezuela. Quien te habló en esta mañana, tu pastor y amigo Luis Blanco. Bendiciones.